Bien, hemos leído la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 7, del 1 para adelante. Y justamente aquí en este libro de la palabra de Dios, Daniel nos va a hablar acerca de las 4 bestias. Esta profecía que Daniel vio ha quedado plasmado aún para este tiempo del fin. Es decir, en estos últimos tiempos se están cumpliendo algunas cosas de lo que él ya manifestó anteriormente. Y es maravilloso tener presente esto, que todo lo que Dios habló y lo envió a través de sus profetas, nosotros debemos tenerlo presente porque es parte de las profecías que se están cumpliendo en estos últimos tiempos. Daniel, en ese entonces, estaba en el palacio del rey, servía al rey, y en aquel entonces reinaba en Babilonia el rey Belsasar. Y Daniel, en medio de su reinado de este rey, dice la Biblia que tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Cuando Daniel se acostó a su cama para dormir, comenzó a dormirse y tuvo sueños. A eso le llama Daniel visiones y sueños en su cabeza. Luego dice la palabra que escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que soñaba Daniel, a partir del versículo 2 va a explicar Daniel los sueños que él tuvo mientras estaba meditando en la palabra de Dios en su lecho. Es decir, cada vez que Daniel subía a su cama para acostarse, él siempre pensaba en la palabra de Dios, pensaba y meditaba en lo que él había leído de las Escrituras. Por eso es necesario leer la palabra de Dios y meditar en ella, ¿no? Y los momentos de meditación a veces son cuando uno sube al lecho de su cama y está pensando, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? He leído el versículo tal y me dice esta cosa, ¿qué querrá decir, no? Daniel estaba pensando en eso, meditando en ello y se durmió meditando y tuvo sueños. A esos sueños lo llama visiones. Y justamente esos sueños que tuvo Daniel eran algo terribles para él. Es como que una pesadilla o un sueño demasiado fuerte estás viendo y te levantas medio inquieto, medio desesperado por los sueños que tenías. Sucedió lo mismo con el profeta Daniel. Veamos lo que dice en el versículo 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. En este versículo 2, Daniel está diciendo, en mi sueño, o sea, él lo llama visión de noche. Está diciendo, en mi sueño he visto que 4 vientos estaban peleando en el mar. Y lo llama gran mar, que los 4 vientos combatían en medio del mar. ¿Por qué lo llama gran mar? Porque vio un mar inmenso. Y en medio de ella estaban peleando 4 vientos. A veces pensar en los vientos, miren, pensar en los vientos, nosotros pensamos que el viento viene y es cualquier viento. No.
El viento también tiene vida y justamente son espíritus que vienen en los vientos, y esto es lo que Daniel también va a explicar a partir del verso 3, ¿no? Él habla de 4 vientos que estaban peleando, pero en el verso 3 él aclara que los vientos son parecidos a bestias, a animales. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces miren lo que Daniel está narrando su sueño. Lo primero que dice es que 4 vientos combatían en medio del gran mar. ¿Para qué combatían? Para poder salir del mar. Y en el verso 3 aclara, estas bestias, estos vientos eran diferentes la una de la otra, y que comenzaron a subir del mar en orden, de acuerdo a la resistencia de cada uno de ellos y a la fuerza que tenía. Y vio la primera bestia en el versículo 4, que tenía la apariencia como de león. Miren la apariencia de esta primera bestia. Era como león, y dice, este animal o esta bestia que era como león, tenía alas de águila. O sea, un león con alas. Y él manifiesta y dice, yo estaba mirando al león con alas hasta que sus alas fueron arrancadas. Fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en siesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. A esta bestia, a esta primera bestia, le sacan sus alas y cae al suelo, pues, este animal como león, y camina sobre sus pies a manera de hombre. Y dice que le dan corazón de hombre también a esta bestia. Entonces, ¿qué quiere decir? Está hablando aquí que la primera bestia representa un hombre que tiene poder de gobernar a las naciones. Este primer reino de este rey es como león, viene con la fuerza de un león, y como águila veloz que vuela. Pero cuando le cortan las alas, ya no es tan veloz, pues. Ya comienza a declinar su reino, a caer su reino. Ustedes se darán cuenta que cada bestia va a representar un reino, un gobierno de un hombre durante cierto tiempo. Entonces, la primera bestia que tiene, que es como león y tiene águilas, está perdiendo fuerza en su reino. Está decayendo su reino. En el versículo 5 dice la palabra de Dios: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne.
Miren, la segunda bestia lo caracteriza, es semejante a un oso, parece un oso, pero un oso que se levanta a un costado y el otro costado es decaído. Es decir, pareciera que fuera deforme este oso, ¿no? Levanta un costado de su hombro y el otro costado más abajo, y así camina, dice. Y en su boca este oso dice que tenía 3 costillas. Y se escucha este oso una voz que le dice, levántate y devora mucha carne. Entonces, miren, la segunda bestia que parece un oso es otro reino que va a entrar después del primer reino. Para que entre este segundo reino, tiene que caer el primer reino. Ustedes recuerdan que el primer reino se estaba debilitando porque lo han cortado las alas. El segundo reino comienza a entrar parecido a un oso, que es claro un hombre que va a gobernar, que va a tener mucha fuerza, pero no va a ser tan veloz como el primer reino. Pero se le ordena que devore mucha carne, es decir, que mate mucha gente. O sea, el segundo reino, para poder entrar a gobernar, va a tener que matar mucha gente, incluso a los del primer reino. En el versículo 6 dice la palabra, después de esto miré y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Miren, cada bestia es diferente. Tiene un parecido diferente también. Esta tercera bestia del versículo 6, dice la palabra, que se parece a un leopardo, veloz, más que el león. La velocidad es más que el león del leopardo. El león es fuerte, también veloz, pero más veloz es el leopardo, pero no es tan fuerte como el león. ¿Se pueden dar cuenta ustedes? Esta bestia que parece un leopardo viene con 4 alas. La primera bestia tenía 2 alas que le fueron cortadas. A esta tercera bestia se le da 4 alas en sus espaldas. Y esta tercera bestia tiene 4 cabezas. 4 alas, 4 cabezas, y se parece o es semejante a un leopardo. En otras palabras, esta tercera bestia no es tan fuerte, pero sí es veloz. Su velocidad por las alas y quizá por las cabezas también su gobierno se fracciona, es decir, 4 cabezas que piensan diferente. Y le fue dado, dice, a esta tercera bestia dominio. Entonces veamos, pues, el primer reino tuvo una duración de varios años. El segundo reino igual. Para que entre el segundo reino tiene que caer el primer reino, y para que entre el tercer reino tiene que caer el segundo reino. Y el tercer reino recibe, dice, dominio. El Señor le da esa facultad de dominar a todas las naciones. Estamos hablando de un reino, de imperios que han gobernado naciones, pueblos enteros.
y que ellos eran la máxima autoridad, que los reyes que representaban ahí eran la máxima autoridad y tenían el poder absoluto. Por lo tanto, no eran reinos simples, no era como el reino hoy de Estados Unidos o de Rusia. Ellos tenían mucho más poder y nadie podía decirles nada, y ellos podían ordenar a que se quemen naciones, países, cuando ellos querían, y poder matar a quienes no obedecían a sus órdenes y a quienes de repente violaban las leyes de ese reino, ¿no? Entonces, hasta el versículo 6, nosotros tenemos 3 reinos distintos, con características distintas. Y vamos a ver el versículo 7. Dice la palabra de Dios: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia, lo cual Daniel está viendo en sus sueños, dice que es más espantosa y más terrible que las otras 3 bestias. Y aún dice Daniel que es más fuerte que las 3 bestias. Es decir, el cuarto reino va a ser terrible, espantoso y más fuerte, va a tener más dominio, más facultad, más poder, este cuarto reino, que los otros 3 reinos. Pero dice que los dientes de esta cuarta bestia eran de hierro. O sea, devoraba y desmenuzaba, mataba a los que él quería. Sus dientes eran para matar y desmenuzar todo lo que se presente en su camino. Entonces, por eso era muy diferente a las otras bestias. Pero esta bestia dice que tenía 10 cuernos. Daniel estaba asombrado por esta cuarta bestia. Estaba pensativo porque cuando él vio a esta cuarta bestia, él lo ve en acción, matando, despedazando a la humanidad, haciendo lo que él quería, trituraba a los hombres. Pero en su cabeza dice que tenía 10 cuernos. Una bestia diferente a las demás, terrible, fuerte, desastrosa, que en su cabeza tenía 10 cuernos, diferente a las otras 3 bestias. Es decir, que este cuarto reino va a ser terrible, terrible, terrible. Veamos lo que sigue diciendo Daniel en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él, de este cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Miren, Daniel a la cuarta bestia le ve que tiene 10 cuernos. Pero cuando él miraba atentamente a los cuernos, dice que entre los 10 cuernos salía otro cuerno pequeñito, pequeñito.
Este cuerno pequeñito que salía de la cabeza de la bestia comienza a arrancar a 3 cuernos. O sea, lo desaparece 3 cuernos. La bestia ya no tiene 10 cuernos, sino -3, son 7. Y este pequeñito que está creciendo, con este serían 8. Esta es una profecía tan maravillosa. Para estudiar necesitamos más horas para entender acerca de esto. Por eso cuando ustedes van a leer el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis sale una bestia que tiene 10 cuernos. Y habla de esa bestia que tiene 10 cuernos. Pero aquí Daniel está diciendo que de esos 10 cuernos va a salir un cuerno pequeñito que va a eliminar a 3 cuernos y van a quedar solamente 7. Esto es algo maravilloso. Pero este cuerno pequeño, dice Daniel en el versículo 8, tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Y ya sabemos entonces que los que gobiernan a las naciones se les compara con estas bestias. Y los cuernos que salen a la cuarta bestia o al cuarto reino, también se le compara con hombres que van a gobernar. Cada bestia es un reino, gobernado por un hombre. La cuarta bestia también es un reino, gobernado por un hombre. Este hombre viene con 10 cuernos. Y de los 10 cuernos comienza a brotar uno pequeñito, que es el décimo o el 11, el 11º cuerno, el 11º cuerno, que es pequeñito, que elimina 3. Y como elimina 3, quedan 7, más el pequeño que sale son 8. 8 reyes, el cual habla también Apocalipsis. Pero nos vamos a centrar aquí en Daniel. Este cuerno pequeño dice, tiene ojos como de hombre y una boca que habla grandes cosas. Es ofensivo. Es terrible este cuerno pequeñito. Veamos lo que dice el 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Gloria a Dios. Miren, Daniel está diciendo que cuando yo estaba mirando a la cuarta bestia, que era tan ofensivo el cuerno pequeñito que había salido y había eliminado a 3, este hablaba grandes cosas, terribles cosas. Y si nosotros leemos Apocalipsis, ahí vamos a ver qué cosas habla. Palabras perversas, ofensivas. ¿Y a quién dirige esas palabras? A Dios, al Dios Altísimo. Es un hombre perverso, es un rey perverso que va a retar a Dios. Y justamente esta cuarta bestia es el último reino. El último reino que va a gobernar en la tierra. Luego de eso, dice en el versículo 9 Daniel, se sienta un anciano de días en su trono. El anciano de días tenía un vestido blanco como la nieve. Su pelo de su cabeza era blanco como lana limpia. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miren, el cuarto reino es el último. Y luego va a entrar el reino de Dios con el anciano de días que Daniel está viendo en su sueño. En el versículo 10 dice la palabra de Dios: un río de fuego provenía y salía de delante de él, o sea, del anciano de días.
y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Después de que se levante este cuarto reino, ya no va a haber otro reino en la tierra. Va a venir el gobierno de Dios, el reino de Dios. Y delante de él, dice la Biblia en el versículo 10, hay millares y millones de hombres que se presentan delante del Dios Altísimo. ¿Y para qué se van a presentar? Para que Dios dé juicio a los hombres por sus hechos, por sus obras, por todo lo que han hecho aquí en la tierra. El juez se siente en su trono dice Daniel que es como llama de fuego, como fuego ardiendo, aún sus ruedas de su trono, y se presenta ahí la gente delante del trono, y el juez, o sea, Dios, abre los libros para ver la historia, para ver cómo se ha comportado cada hombre en la tierra. Miren, quiero decirles esto. Cada hombre en la tierra, desde el día de su nacimiento, se escriben todo lo que esa persona realiza desde el día que ha nacido hasta el día de su muerte. Todo detallado. Ahí está escrito, determinado. Todo. Así que hay libros en las manos de Dios en las cuales se está escribiendo la historia de cada persona desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Si ha sido mentiroso, si ha sido estafador, si ha sido blasfemo, si ha sido delincuente, si ha sido drogadicto, cuántas veces ha ofendido a las personas, cuánto daño ha hecho, ha tenido envidia o no ha tenido envidia, ha sido avaro o no ha sido avaro, ha matado a cuántas personas. Todo el historial de las personas se escriben en este libro que tiene Dios en su reino. Y cuando se abran estos libros, entonces el juez va a hacer juicio. Dios va a hacer juicio. Eso es lo que está indicando en el versículo 10. A este juicio se van a presentar todos. Por eso es que Daniel está diciendo, hay millones de millones, millares de millares, cantidad de gente que se va a presentar delante de Dios para que se inicie el juicio. ¿Esto cuándo? Cuando el cuarto reino llegue a su fin. Ahora me preguntarán y me dirán, pero pastor, ¿ya estamos en la etapa del cuarto reino? Quiero indicarles, si nosotros vamos a leer detenidamente las profecías, cada bestia es un reino, les hemos dicho, y han llegado a su etapa final. El tercer reino llegó a su etapa final justamente, y luego entró el cuarto reino a gobernar en los tiempos de Jesús. Es decir, el cuarto reino es Roma. Antes que nazca el Señor Jesucristo, Roma ya gobernaba al mundo entero. Pero hasta el día de hoy este cuarto reino, me dirán ustedes, ¿todavía tiene poder? No, Apocalipsis dice que a este cuarto reino se le quita el poder por cierto tiempo. Y luego se le va a volver a dar el poder a este cuarto reino. Por eso les digo, para estudiar acerca de estos reinos necesitamos más tiempo y sentarnos y escudriñar con la palabra de Dios. El tiempo que tenemos aquí no nos va a alcanzar lo suficientemente para poder explicarles todo. Así que este cuarto reino muy pronto se va a levantar.
Se le ha quitado el poder por cierto tiempo, ojo, a este cuarto reino que es terrible. Este reino de Roma ha masacrado cantidad de gente, ha matado cantidad de gente. Por eso es que Daniel se espanta. Se le quita el poder por cierto tiempo y va a volver nuevamente con ese poder. Por eso se están preparando todas las cosas para que el reino de Roma nuevamente empiece su gobierno. Así que cuando acabe este cuarto reino, va a entrar el reino de Dios. En el versículo 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Miren, este reino, este cuerno pequeño, este cuernito pequeño que habla Daniel, dice que se hace más grande que los otros cuernos. Y a este cuernito pequeño también Daniel lo llama bestia. Y en el verso 11 está aclarando y decía, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño, miraba hasta que mataron a la bestia. Sea al cuerno pequeño o al reino que el cuerno pequeño estaba gobernando. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto lo aclara Apocalipsis. 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado la vida hasta cierto tiempo. Cuando habla de las otras bestias, está hablando de los otros cuernos, no de las otras tres anterior a la cuarta bestia, sino está hablando de que la cuarta bestia viene con 10 cuernos y cada cuerno es un rey y por lo tanto son bestias. Pero la última bestia pequeñita que se hace grande, primero se le quita y se le echa al fuego. Y esto Apocalipsis da más claridad cuando se lee acerca de esta bestia. Entonces dice también a las otras bestias, a los otros cuernos, se le prolonga todavía la vida hasta cierto tiempo. Y en el versículo 13 habla la palabra, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, esto es maravilloso, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Gloria a Dios. En el versículo 13, Daniel está viendo también en su sueño, en la visión que tuvo, que alguien venía en las nubes. Ese alguien que venía en las nubes tenía un parecido como al Hijo del Hombre. Y este que venía en las nubes se acercó hasta el anciano de días. Miren, si nosotros hablamos, esta profecía de Daniel se escribió antes de que Jesucristo venga a la tierra. Muchos años antes, muchos siglos antes. Y Daniel está hablando de la venida de Jesucristo. Lo que habla en el Nuevo Testamento. Miren, Jesús vino a la tierra, lo mataron y ahora está por volver por segunda vez. ¿Y cómo va a venir? Si leemos el libro de Apocalipsis y algunos libros del Nuevo Testamento, dice que Jesucristo va a venir en una nube. Pero Daniel ya lo había visto antes de que se escriba el Nuevo Testamento. Daniel estaba viendo al Señor Jesucristo viniendo en una nube para gobernar en su reino. Este es maravilloso. Este es precioso. Antes de que se escriba el Nuevo Testamento acerca de la segunda venida de Cristo, Daniel ya lo había escrito, la segunda venida de Cristo. Él estaba viendo en su visión. Y en el versículo 14 dice así: a este que venía en una nube, parecido a un hijo de hombre, dice,
en el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel está diciendo de Jesús que el reino de Jesucristo es un reino de gloria, es un reino eterno, es un reino que no va a tener fin y que nadie lo va a poder destruir. Eso es pues lo que Jesucristo nos habló en el Nuevo Testamento, lo que nos manifestó y lo que Él prometió, que va a venir por segunda vez. Daniel estaba visionando todo esto y por todo este sueño, miren lo que dice el versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¡Qué maravilloso! Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. En su sueño, Daniel estaba viendo todo aquel acontecimiento. Y dice Daniel que él comenzó a turbarse en espíritu, él comenzó a asombrarse de todo el sueño. Cuando despertó, estaba pensando, y mientras él pensaba, tuvo otra visión y se le acercó, dice, uno de los que estaban asistiéndole, y Daniel le pregunta, y este hombre le responde, el asistente le responde, y le dice todo acerca del sueño, y le hace entender y le hace comprender la interpretación de todo lo que había soñado Daniel. Gloria a Dios, aleluya. Y miren, a partir del versículo 17 comienza la explicación de los sueños que Daniel tuvo. Por eso les hemos dicho, cada bestia representa un reino, representa un rey que gobierna un reino. Y aquí está la interpretación, versículo 17 para adelante. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Miren, 4 bestias o 4 reyes que van a recibir los reinos. El último de ellos es terrible, como hemos descrito en el libro de Daniel. Y luego de eso, del 4.º reino, dice que van a recibir el reino los santos del Altísimo. Es decir, Jesucristo va a venir a reinar junto con sus escogidos, con la iglesia. Y ellos poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Lo que Daniel está diciendo, que vino al Hijo del Hombre en una nube a acercarse y le entregó el reino el anciano de días al Hijo del Hombre. Su reino del Hijo del Hombre es eternamente y para siempre. Y Daniel dice así, en el verso 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mira, aquí en la interpretación que le da el asistente de Dios a Daniel, le está comenzando a explicar acerca de la 4ª bestia que viene a matar cantidad de gente, a devorar. Incluso aquí ya está aclarando Daniel
que este cuerno pequeño que habla grandes cosas va a vencer, va a matar a los santos del Altísimo, a aquellos que van a recibir el reino de Dios, es decir, a la iglesia de Jesucristo. Estamos hablando de la gran tribulación. Estamos hablando que cuando se levante este cuarto reino nuevamente y salga el anticristo o aquella bestia que va a gobernar a todo el mundo, va a comenzar a perseguir a los cristianos, va a comenzar a perseguir a todos los que leen la Biblia, va a prohibir leer la Biblia, va a prohibir que ustedes adoren a Dios, va a prohibir que la iglesia le siga rindiendo culto a Dios. Es decir, que esta bestia, este hombre posesionado por el demonio, va a comenzar a matar a los cristianos con el fin de que le adoren solamente a él. Esto lo aclara, todo esto lo aclara el libro de Apocalipsis. Por eso necesitamos más tiempo para estudiar detenidamente la palabra de Dios. Aquí solamente estamos introduciendo a grandes rasgos lo que Daniel dice, que este cuerno diferente este cuerno pequeño es diferente a los demás cuernos y tiene más poder, tiene más fuerza y va a derribar, incluso dice, aquí en el verso 24 dice así, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Miren, este cuerno pequeño que va a venir a arrasar y a matar, dice la Biblia, que va a quebrantar a los santos del Altísimo, es decir, a la iglesia, y va a tener la potestad de cambiar los tiempos y la ley. Ustedes se dan cuenta que en estos tiempos las leyes están cambiando seguidamente. El gobierno saca una ley, y así sucesivamente. Cuando se levante este reino pequeño, este cuerno pequeño, esta bestia pequeña y que va a ser terrible, va a cambiar las leyes. Nos van a prohibir totalmente. Y van a hacer leyes para que acusen a aquellos que lean la Biblia. Tú no vas a poder hablar ya del evangelio a nadie porque te van a acusar de terrorista, te van a acusar de sedición. No vas a poder hablar a nadie porque van a salir leyes que van a prohibir totalmente hablar del evangelio. A cualquiera que hable del evangelio inmediatamente lo van a arrestar. Por eso es que nosotros estos tiempos debemos de aprovechar, de predicar, porque cuando se levante este cuerno pequeño o esta bestia, entonces va a ser terrible para nosotros los hijos de Dios, porque nos van a perseguir. Y eso se habla en la gran tribulación. ¿Y cuánto va a durar el reino de esta bestia, de este cuerno pequeño? Daniel dice así, en el versículo 25. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estamos hablando que el reino de este cuerno pequeño va a durar 3 tiempos y medio. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo equivale a un año de acuerdo a la palabra de Dios. Usted me dirá, pastor, ¿dónde dice eso? Tenemos fuente en la Biblia, pero para eso necesitamos, como les dije, más tiempo suficiente para poder hacerlos entender todo esto. Entonces, la Biblia mismo dice que el reino de la bestia, de aquel cuerno pequeño, tendrá duración de 3 tiempos y medio, es decir, de 3 años y medio. Y luego de ese tiempo, en el versículo 26 dice, se sentará el juez y le quitarán su dominio a la bestia para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Por eso, después del cuarto reino de la bestia, de este cuernito pequeño,
va a entrar el reino de Dios. Estamos cerquita. Todo lo que nosotros estamos viendo y escuchando en estos últimos tiempos se está preparando para que entre justamente este cuerno pequeño a gobernar. El sistema digital ya está preparado. Este virus del COVID-19 ha acelerado la preparación de todo el sistema digital para que todos los hombres entren dentro del sistema y estemos ahí para que cuando esta bestia se levante, todos seamos identificados y nadie va a escapar. Aún desde los más pequeños, todos ya estamos introducidos en el sistema digital. Y el sistema digital mismo nos va a vigilar y nos va a observar cuál es nuestra conducta y cuál es nuestra inclinación, o sea, a quién servimos. Ya estamos nosotros vigilados, ya saben las computadoras o el sistema a qué Dios servimos. Y por lo tanto, cuando llegue este cuerno pequeñito al reino, ya todo va a estar preparadito y él solamente va a digitalizar y va a ordenar y va a sacar leyes para que la iglesia sea destruida. Así que se está acelerando grandemente y el sistema mismo está avanzando para que ustedes compren a través del sistema digital, a través de deliveries. Y luego posteriormente se introducirá, lo cual traerá la misma bestia, este cuerno pequeño traerá ese sistema de la marca para que se introduzcan los chips, para que ustedes compren a base de esos datos. Ya no ni siquiera a través de dinero electrónico, sino a base de un chip que serán las compras y las ventas. Se está acelerando, queridos hermanos, para que la bestia entre a gobernar. Estamos a puertas. Por eso es que necesitamos nosotros orar, ayunar y estar siempre vigilantes de las cosas que están sucediendo. Alcanzar el evangelio a cuantas personas estén a nuestro lado. Hay que predicar, hay que instruir antes que sea tarde. Y que nuestra vida espiritual esté en pleno crecimiento para que no nos sorprendan estos días.